Hoy con la entrevista a nuestro querido amigo Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, quien recibe nuestro llamado desde Washington. ¿Cómo estás, Antonio? Tanto tiempo sin conversar. Muy bien, Miguel Ángel. Gracias pues, por estar contigo y con tu audiencia. Bueno, pero creo que en esta oportunidad retomamos contacto, Antonio, como para evaluar muy bien lo que tú pudieras estar recabando información sobre cómo está viendo Washington, cómo está viendo Casablanca, cómo están viendo los otros partidos y los factores sobre todo económicos que pesan tanto en la definición de una política país, lo que ocurre en Venezuela. Sí, ¿qué se está viendo desde aquí en Washington? Podemos ver que al fin se acepta que la brecha entre la intención de voto para Maduro y para el Mundo González da básicamente que se da un cambio en Venezuela. Maduro no tiene hoy condiciones para ganar esa elección en una buena línea. Por lo tanto, tiene que recurrir a algunas estrategias para disminuir ese caudal de votos que algunos estiman de diferencia en 3 millones, otros en 5 o 6 millones entre una y otra. Entonces, ¿qué es lo que viene haciendo? Viene básicamente empleando el terrorismo de Estado con la intimidación y la represión cotidiana, tanto a los líderes opositores como a la ciudadanía en general, ¿verdad? Usando el CENIAT, usando el SEBIN, usando el DIGESIN, lo hemos visto con las señoras de las empanadas, lo hemos visto con los muchachos de la semana pasada, ¿verdad? Cerrando negocios, hostigando a la población, ¿no? Porque busca infundir un miedo para ver si puede paralizar y poder ver si esa margen, esa brecha se puede de alguna manera acortar, ¿no? Al infundir el miedo, tratando de disuadir esos factores democráticos. Después, paralelamente, lo podemos ver, si esto a la final no da todo el resultado, vemos que se conversa de usar el Poder Judicial para poder retirar la tarjeta de la mesa de una unidad e invalidar la candidatura del Mundo González Urrutia. Eso es básicamente un golpe de Estado técnico. Ahí da un golpe de Estado a través del Tribunal de Justicia, y como ese poder está alineado con el Ejecutivo y se usa para bloquear definitivamente esa amenaza para el régimen. Podría ser otra, que es de las estrategias que está. Y otra que tiene planteada es, si también se ve en una situación difícil, posponer las elecciones. ¿Cómo? Bueno, sabemos que tiene la condición de el supuesto copellano que introdujo ya en el TCJ también, que para poder no hacer las elecciones, un amparo por las sanciones internacionales. Y está todo eso que hablábamos anteriormente, creo que lo hablamos hace tiempo, de la situación con Guyana, que aparentemente ha perdido peso en términos de una agresión, un falso positivo, porque no está siendo vista por las Fuerzas Armadas como un elemento para poder entrar en ese escenario. Y por último, lo que tú has estado conversando mucho hoy, es básicamente el megafraude. O sea, eso sería el día de la elección para manipular los resultados, y ha captado, la verdad, captación de los sectores de oposición, que son esa oposición funcional que lo acompaña, que firmó en el CNE el acuerdo para reconocer los resultados. Entonces, tenemos un Maduro muy encerrado, muy aislado, buscando cómo lograr. Vimos cómo viene señalando también que alinear a las Fuerzas Armadas, porque también las Fuerzas Armadas hay un sentimiento de cambio, y por eso vimos actuar a Hernández Lares, ¿verdad? Y vimos a Padrino, porque es el último eslabón que le queda como para poder tener una posibilidad dentro de esa posición dentro del megafraude. Y de ahí, básicamente hasta ahorita, los factores democráticos, y sobre todo María Corina Machado, no ha mordido ninguna de estas conchas de mango que han querido ponerle para poder aislarla y poderla señalar como un factor que ellos quieren judicializar y ponerla como que va a cambiar las reglas en Venezuela, y que por lo tanto pueda tener una manera Maduro de poder tener algo que le permita mantener el poder. Hasta ahora, los escenarios que se ven aquí, Miguel Ángel, es que Maduro está perdiendo esa elección. Pero si está perdiendo esa elección,
y si ninguna de estas tácticas le da resultado, ¿sabes? Cayó en deflación el asunto de Guyana. Saben ellos que la siembra de miedo no está rindiendo resultado. Entiendo que tendrán claro que cualquier manotazo judicial para sacar del juego a Edmundo González Urrutia tendría unas consecuencias cataclísmicas, por lo menos por la ponderación de una comunidad internacional en la que está teniendo muchísimo peso, sobre todo la opinión plena de la Unión Europea, mayoritaria en la Organización de Estados Americanos, pero si vamos a particularidades, el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de España es absolutamente duro, me imagino yo, para Nicolás Maduro. Si esto es así, ¿tú estás viendo, estás sintiendo en Washington realmente algún tipo de lobby, algún tipo de movimiento más, digamos, acelerado, más fuerte que lo que antes haya habido, proclive a una negociación de garantías, a una negociación de condiciones para una transición? Eso, lo que yo he escuchado y entiendo desde aquí, que se está manejando a través de Brasil y Colombia, pero el régimen hasta ahorita no ha querido entrar en esa negociación. Todavía quiere evaluar sus opciones, ver si puede todavía mantenerse, confía en que todavía su capacidad que tienen de represión y su capacidad de manejo pueda todavía darle una opción, y por eso ellos vienen midiendo también la intención de voto. Yo lo que creo que cada vez que nos acerquemos más a la fecha, ¿verdad?, es donde posiblemente empiecen a evaluar el escenario de la negociación, porque todos sabemos que la negociación después del 28 de julio, los costos de salida para ellos es mucho más alto. O sea, una negociación pre-28 de julio le da todavía garantías y algunas seguridades en términos de conseguir algunos beneficios que le permitan ir a una transición al país, a una transición ordenada, democrática. Él está jugando ahorita al escenario de la violencia. O sea, si vemos que es lo que busca violencia, pero también le traería consecuencias. Si él al final hace un megafraude, por supuesto, ese es un país que no va a aceptar un megafraude a nivel nacional. Va a haber muchos reclamos, muchas solicitudes de respeto al voto. Y es precisamente ahí donde se está jugando una posición que podría llevarlo a una situación de que esas garantías que hoy puede tener, que son las que le favorecen en este momento más, no gozaría por la violencia que se pueda generar dentro del país. Antonio, cuando hablabas de la certidumbre que tiene el régimen de Nicolás Maduro, de la pérdida de apoyo también de la familia militar, ahí yo concateno con lo que he venido comentando durante los últimos días, de la pérdida de don de mando sobre el estamento militar y sobre el estamento policial, que sería pues definitivamente la clave para poder reprimir y contener el orden público después de un arrebatón electoral. Estas circunstancias que podrían llevar, digamos, a por lo menos unos primeros impactos muy violentos, incluso muy sangrientos, dependiendo de la represión, de la calidad de represión que ordene la dictadura frente a un país que no se va a dejar robar la elección, están siendo ponderados en algunos círculos en Washington sobre lo que podría ocasionar de medidas, de sanciones más allá de las que naturalmente hemos conocido. Aquí lo que se ha conversado un poco y se está viendo como un posible escenario es que definitivamente hay grupos leales a Maduro en términos de grupos insurreccionales, ¿verdad?, de algunos grupos paramilitares, que podrían esa noche salir, pero que van a encontrar a lo mejor grupos dentro del Plan República que les toca custodiar esa noche el proceso electoral. Y lo que podría haber es un enfrentamiento entre este tipo de fuerzas, un enfrentamiento entre los integrantes del Plan República que están en la disposición de que se respete el proceso electoral, porque si 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio, está incluido definitivamente la familia militar. Entonces, aquí lo que se puede ver y es lo que se quiere evitar, porque ahí sí podíamos ver un enfrentamiento, porque contra el pueblo, por supuesto, ahí no hay cómo enfrentar una violencia de grupos paramilitares e irregulares. Mientras que ahí podría darse un escenario de violencia entre sectores
que sí tienen el mismo nivel de fuego en un momento dado. Entonces, se quiere evitar eso. Sé que esos mensajes se han pasado a los diferentes amigos de Maduro, de evitar en un escenario como eso. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, es nuestro invitado esta noche en la entrevista. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. No se muevan de ahí. Continuamos en conversación, amigas y amigos, con Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Antonio, ¿qué tanto conoces tú, en cuanto a detalles se refiere, sobre las fricciones que hay entre los grupos de poder en la dictadura venezolana? Dices el grupo de Diosdado Cabello, el grupo de Padrino López, el grupo de Maduro y Cilia, algunos anexan allí a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez, como para que en un tablero donde hay tantas posibilidades, como yo llamo, palpitando ahí, tú sabes, están vivitos y coleando, salpicando, y ellos deshojando un terrible momento para tomar una decisión del qué hacer. Faltan 33 días, ¿no? Puedan llegar a una decisión lo más alineada posible. ¿Cómo ves el tema de los grupos de poder? Estos grupos de poder tienen cada uno una parcela en términos de actuar, ¿no? Si vemos a Cilia Flores, el poder judicial, el poder electoral, ¿verdad? Aunque Maduro pueda tener el mayor peso, pero Cilia maneja esto. Por supuesto, Jorge Rodríguez maneja el poder legislativo, Padrino López el poder militar. El que tiene menos poder, que es Diosdado, porque lo que maneja básicamente es el CENIAT y, por supuesto, el CEDI, la parte de inteligencia. Entonces, cada uno de ellos tiene autonomía dentro de esos poderes que ellos manejan. Cuando lo ves en términos de una negociación, porque ¿qué es lo que pasa? En este momento coinciden en que hay que ir a jugársela para ver si logran sostenerse en el poder, haciendo todas estas estrategias que en el pasado le daban resultados y que hoy no les funcionan. Vemos que el que tiene menos poder es Diosdado Cabello para una negociación. O sea, los otros pueden entrar en una negociación, pueden conseguir beneficios, pero el que hoy tiene menos opciones en términos de esos beneficios es Diosdado. Y por eso ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? O sea, yo quisiera escuchar de ti una explicación lo más convincente posible del por qué todos los analistas, cuando pasan por los grupos y su posibilidad de negociar, dejan como la guayabera a Diosdado Cabello. ¿Por qué? Si sabe tanto de todos los demás, si ha sido una pieza fundamental desde los tiempos de Hugo Chávez, si fue por mucho tiempo el número 2, estando de número 1 Nicolás Maduro, ¿por qué él no puede entrar en una negociación? Porque él, en términos de una salida para él, su salida es quedarse en Venezuela. No tiene una salida en términos de poder ir a otro país para poder enfriarse un poco y después si quiere regresar. El que tiene menos opciones de salida es Diosdado. Pero repito, Antonio, ¿por qué? ¿Por qué no podría ir igual que Jorge Rodríguez a otro país? Delcy Rodríguez está en la cadena de mando, sujeta de investigación ante la Corte Penal Internacional por delitos contra los derechos humanos. Por ejemplo, Nicolás Maduro es el jefe máximo, comandante en jefe en toda esa estructura. Imagínate tú las complicaciones que tiene. Por lo menos de esa justicia penal por derechos humanos no va a tener escapatoria y esos delitos no prescriben nunca. Y es que Diosdado Cabello no tiene amistad con esos países, los países árabes, no tiene amistad con Rusia, no tiene amistad con Turquía, no tiene amistad, pregunto yo, incluso con Cuba. O sea, ¿en qué estriba él es el que menos tiene chance? Tú lo que acabas de decir, no tiene amistades con ninguno de lo que tú acabas de nombrar. Ni con los rusos, ni con los iraníes, ni con China, ni con Cuba. Su poder es un poder local, regional, a través del CENIAT, a través del SEBIN, y no tiene esa posibilidad. O sea, una negociación él tendría que quedarse en el país, que podría tener unas garantías, pero es dentro del país. Pero queda sin tener el poder de la protección. Hoy tiene muchas escoltas. Él tendría un cierto riesgo a pesar de que tenga garantías. Además, yo creo que aquí lo que está planteado en esa situación que tú acabas de plantear es quién se queda, y por eso hay una pugna entre Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello con el partido, con el PSUV, porque como sabemos hay elecciones de Asamblea Nacional el próximo año, y quedándose como diputado y presidente del partido, si Maduro sale, él podría tener capacidad ahí de quedarse, de tener
un poder dentro del país, que es lo que él quiere. Entonces, cuando tú lo ves en términos de, por eso, de negociación externa, el que tiene menos es él, pero él tiene internamente, que es el que está buscando y es el que se está labrando para quedarse con el partido, porque definitivamente el partido, el PSUV, va a seguir existiendo y él necesita tener ese espacio porque con la inmunidad de diputado él podría tener todavía, mantener las garantías que va a tener en una negociación más las que le da la ley por la inmunidad de diputado. Entonces, digamos, Antonio, que se reúnen todos, ¿no? Y todos dicen, bueno, mira, tal cual como tú dices que estaríamos en ese estadio, ¿no? Mira, definitivamente nosotros por cualquier vía no vamos a transigir, no vamos a negociar. Si hay que robarse la elección, nos robamos la elección. Y si viene un apretonazo de la comunidad internacional, para eso contamos con el apoyo de China, con el apoyo de Rusia, con el apoyo de Irán, por citar tres grandes factores internacionales. Con ese apoyo le bastaría para quedar enredado en un encerronazo el país bajo una dictadura y pudiendo subsistir con grandes privilegios para unos pocos y la miseria para el resto sin que nada cambie. Es decir, ¿ese podría ser un escenario viable para Nicolás Maduro? Ese es un escenario que podrían buscar y sería el de Nicaragua, aislarse totalmente. Estarían aislados y regresaríamos al escenario 2019, cuando se le aplicaron las sanciones a Venezuela y que pasó un tiempo muy difícil en términos de poder tener alguna solución para el pueblo en general y para algunas, por la represión. Acuérdate que eso marcó, aunque vienen con los crímenes de La Haya, o sea, la Corte Penal Internacional, son los del 14 para acá, para hasta el 17. Sin embargo, eso te impondría una represión interna dentro del país para poder alcanzar eso, porque, como decimos, hay una voluntad muy grande del pueblo del cambio que va a salir a reclamar. Entonces va a tener que reprimir con mucha fuerza y eso te va a poner entonces los casos que te llevan en La Haya a un tono mayor y vas a entonces entrar en esa posición de riesgo también. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Vas a someter a un país que no quiere regresar a esa situación anterior y donde la misma Fuerza Armada, insistimos que dentro de la Fuerza Armada hay un sentimiento de que hay un cambio, de que se debe ir un cambio. Y recordemos que aquí Padrino López juega ganador. O sea, Padrino López no es alguien que se ha jugado todas por la revolución. Cuando le ha tocado jugar, en el 2015 jugó a que se respetaran los resultados de la Asamblea Nacional. O sea, si bien es cierto, también ha jugado a favor del régimen, pero él juega a favor de él y de ganador. Entonces, en ese momento, en la chiquita, cuando toque reprimir, yo creo que ahí es donde se va a ver realmente la lealtad hacia Maduro. Yo creo que ahí va a ocurrir lo que siempre sabemos. Hasta aquí vamos a respetar los resultados, es lo mejor que le conviene al país, vamos a buscar una solución. Y es donde yo creo que empieza la negociación, pero es una negociación donde no van a tener todas las garantías que pudieran tener hoy en día. Y allí hemos visto cómo Padrino López siempre ha salido en términos de posición frente a Diosdado, porque cuando en el 2015 Diosdado quiso usar la represión, sacar los colectivos, Padrino lo enfrentó y le dijo que en ese momento, y eso tú lo debes saber con toda seguridad, que no se iba a suceder. Entonces yo creo que ante esa situación que estamos viendo, ¿verdad?, de que se roben y vayan a un escenario de una gran violencia para reprimir a un pueblo que va a salir a reclamarse un triunfo, yo creo que antes de llegar ahí va a haber lo que va a ocurrir es buscar una negociación, porque llevar al país en eso, tú lo acabas de decir, ni va a tener el apoyo de Lula, ni va a tener el apoyo de Petro. O sea, se va a aislar más que en el 2019. En el 2019 él tenía países que podía estar alrededor apoyándolo, aunque fuera no gobierno, pero tenía algunos países que no fueron tan aplicándole sanciones como se quería en ese momento. Entonces yo creo que ese escenario es un escenario probable, pero con altas consecuencias para la cúpula del régimen en ese momento. Ahora, tú que tienes tantos años estudiando el proceso venezolano,
a la sazón de lo cual tenemos amistad desde hace tantos años, Antonio, y tuvieras que obligatoriamente poner tus fichas, todas tus fichas, en uno de estos dos cuadros, el cuadro que dice Venezuela va hacia una catástrofe o Venezuela va hacia una transición, ¿dónde pondrías tus fichas? Yo jugaría la ficha de Venezuela va a una transición. ¿Cuánto puede tardar esa transición? Esa transición se va a definir cada vez que nos acerquemos más a la elección. Una vez ejecutada la elección, con esa caudal de votos, ese caudal de votos se llama un escudo popular. Y ese escudo popular afloja todas las tuercas que hoy pueden estar trancando esa negociación. El poder judicial, el poder legislativo, porque cuando tú tienes esa gran mayoría, y el ejemplo lo vamos a poner, lo podemos ver, aunque sea una democracia, lo vemos en Argentina. Milei no tiene partido, no tenía diputados y pocos senadores, y logró pasar la ley. ¿Por qué? Porque hay un respaldo popular, él usa el poder popular, el escudo popular. Eso va a ocurrir en Venezuela, a pesar de tener una asamblea que va a estar manejada por Maduro, por Jorge Rodríguez, ¿verdad? Y su entorno, y tener todavía los poderes judiciales. Eso va a tener que buscar una solución, porque de otra manera es el escenario de la violencia, si ellos enfrentan. Entonces yo creo que aquí, una vez consumado el hecho de la elección, la alta participación, la cantidad de votos, la mayoría, la brecha entre uno y otro, eso va a permitir ir a esa transición. Y yo creo, los venezolanos no nos matamos en términos como una guerra civil, quiero decir. Entonces, yo creo que ahí vuelven las aguas a su encauce y vamos a llegar a la concordia de, bueno, que hay que darle garantías, seguridad a la otra parte y buscar una solución para poder navegar estas aguas. Bueno. Te agradezco mucho, Antonio, que hayas estado con nosotros esta noche en la entrevista. Te envío un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un gran abrazo también para ti, y ponerle todo tu dinero al capital de la transición. La transición, a la casilla de la transición. Muchas gracias, Antonio. Presidente de Interamerican Trends, Antonio de la Cruz. Ustedes lo han escuchado. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Al regreso.